ahorita es importante señalar que, por ejemplo, en el año 2023 hemos mejorado nuestras cifras de cobertura con respecto a los años 2020, 21, 22, que por la pandemia se cayeron las coberturas. Hemos llegado a tener una cobertura a nivel nacional de 85% aproximadamente en primera dosis, pero en segunda dosis baja hasta 75%, es decir, hay una diferencia casi de un 20% de niños que habiendo recibido la primera dosis no han recibido la segunda dosis, y por eso un llamado a los padres de familia, a la población, que lleven a sus niños a los centros de salud, a los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, en general, establecimientos de salud, para que puedan ser vacunados a los que estén faltando, o incluso a los que no han recibido ni siquiera una dosis, ¿no? Hay una información preocupante. La Organización Panamericana de Salud ha emitido una alerta por un brote de sarampión y ha pedido a los países que están bajo su ámbito de acción estar vigilantes con respecto a la aparición de casos y sobre todo reforzar las campañas de vacunación contra el sarampión. Y la pregunta es, ¿cómo está el tema en el Perú? Estamos enlazados vía Zoom con el doctor Cristian Díaz Vélez. Él es director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctor Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la situación? O sea, en el marco de esta alerta, ¿cómo estamos con el tema de sarampión en el Perú en este momento? Bueno, hay que mencionar que la alerta que se dio en el país justamente se dio en el marco del caso autóctono que se detectó en Argentina, y por ende en el país pusimos en alerta los sistemas de vigilancia, y hace algunos días se detectó un caso importado de un varón de 21 años de edad que estuvo en algunos países en Europa, y iniciando primero con síntomas muy leves, y luego se agregaron ya síntomas de erupción en brazos, tronco y cara, y fue evaluado en una clínica privada, el cual bajo esta, más aún agregándose el antecedente que la persona refirió no tener antecedente vacunal contra sarampión, entonces sospecha de ser un caso de sarampión, y con una prueba positiva que dio días después, se notificó el caso el día sábado al Ministerio de Salud, a la de epidemiología. Por ende se tomó en ese momento acciones que involucraban visitar al paciente en su domicilio para hacer ampliación de la investigación del caso específicamente, evaluar además su condición clínica y entrevistar a todos los contactos directos que tenía la persona. Más aún, ya se ha hecho la vacunación a su entorno directo y a las 4 manzanas a la redonda del domicilio de la persona, ¿no? Ahora, yo creo que es importante refrescar alguna información, ¿no es cierto? Primero, ¿cuáles son los síntomas y cuál es el riesgo de generalizarse el contagio de sarampión y cómo se contagia? El sarampión es un cuadro, inicia con un cuadro clínico leve que puede ser con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, como cualquier gripe. Luego van agregándose algunos síntomas como son conjuntivitis, dolor de garganta, tos, estornudos, pero finalmente lo que es el cuadro característico es cuando se agregan las erupciones, ya sea en brazos, tronco, cara, que hace justamente la identificación o la alta sospecha que sea sarampión. Si eso le agregamos que la persona no ha sido vacunada contra sarampión, obviamente entra en una alta sospecha de tener un cuadro de sarampión. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo sobre todo lo tienen los niños menores de 5 años, porque podrían llegar a ser complicaciones como por ejemplo una neumonía, incluso hacer encefalitis, y podrían desencadenar en cuadros fatales. Eso es el riesgo. Y además el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, es incluso mucho más contagiosa que el COVID, porque se transfiere por pequeñas gotas que uno puede dar al hablar, por ejemplo, vías respiratorias, y se contagia tan igual como cualquier otra vía respiratoria. Por eso la importancia no solamente de la vacunación, el vacunarse la primera dosis de vacuna contra el sarampión, que es la SPR, sarampión, paperas y rubiola, que se da a los 12 meses de edad, y también la segunda dosis o la dosis de refuerzo, que se da a los 18 meses de edad. Pero también está la prevención usando mascarilla, por ejemplo, tanto que hemos aprendido en el COVID. La mascarilla protege no solamente contra esta enfermedad de COVID, sino contra todas las enfermedades respiratorias, entre ellas que se transmiten de esta manera como el sarampión, ¿no? El lavado de manos,
en lugares ventilados, para poder reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. De acuerdo. Ahora, ¿cómo estamos? Es decir, se supone que si uno se vacuna contra el sarampión, es una sola vez que se tiene que vacunar, ¿no es cierto? Ya la verdad no lo recuerdo por mis hijos, pero se pone, me parece, un refuerzo, pero de ahí uno queda protegido de por vida, se supone, ¿no? Sí, es una dosis, como decía, es al año, a los 12 meses de edad, y la dosis de refuerzo es a los 18 meses de edad. Si los niños no han sido colocados su esquema como está planteado a los 12 meses y 18 meses, igual pueden acudir a que en cualquier centro de salud puedan completarse su esquema de vacunación. Ahorita es importante señalar que, por ejemplo, en el año 2023 hemos mejorado nuestras cifras de cobertura con respecto a los años 2020, 2021, 2022, que por la pandemia se cayeron las coberturas. Hemos llegado a tener una cobertura a nivel nacional de 85% aproximadamente en primera dosis, pero en segunda dosis baja hasta 75%. Es decir, hay una diferencia casi de un 20% de niños que, habiendo recibido la primera dosis, no han recibido la segunda dosis. Y por eso un llamado a los padres de familia, a la población, que lleven a sus niños a los centros de salud, a los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud, en general, establecimientos de salud, para que puedan ser vacunados a los que estén faltando, o incluso a los que no han recibido ni siquiera una dosis, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, la recomendación es, en primer lugar, para los padres de familia que tienen hijos pequeños y o no los han vacunado o no han completado el esquema de vacunación, es decir, la vacuna más 6 meses después el refuerzo. Ahora, ¿y los adultos que no se han vacunado? Bueno, en el caso de los adultos que no se hayan vacunado, primero hay que tener claro el antecedente, si se vacunó o no se vacunó. El no vacunarse y estar en contacto directo con una persona con sospecha de sarampión, o caso confirmado de sarampión, como el caso de las personas que están en contacto con este caso importado, han sido vacunadas justamente por el riesgo que tienen, ¿no? De poder hacer la enfermedad. Es cierto que las formas severas de la enfermedad la pueden hacer, sobre todo los niños menores de 5 años, pero igual una persona que ya sea adulta, adquiere sarampión, puede transmitir la enfermedad a otras personas más. Y no solamente estas personas que adquieran la enfermedad, como los niños o incluso los adultos mayores podrían hacer formas más severas, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero acá estamos los medios de comunicación, por lo menos Exitosa, que siempre actuamos con la mayor responsabilidad con respecto a este tema. Es decir, lo que hay que hacer es como prevenir que este asunto se convierta en algo más serio, ¿no es verdad? Sí, exactamente. La idea, el Ministerio de Salud otorga vacunas, no solamente por sarampión, sino muchas otras más, que son vacunas eficaces, seguras, de buena calidad, que están en el esquema regular y son gratuitas para toda la población peruana, según el esquema que tengan. Entonces, la idea es que las personas se puedan vacunar. Ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Salud, bajo esta coyuntura, y no solamente por el sarampión, ya veníamos trabajando esto, a partir de la quincena de febrero tenemos jornadas nacionales de vacunación para cerrar brechas de vacunación, no solamente con la de sarampión, sino todas las vacunas que los niños o los adultos, porque incluso hay vacunas contra influenza, neumococo, que los adultos mayores no han sido vacunados, que puedan acudir a estas jornadas de vacunación que van a ser de forma masiva a nivel nacional a partir del 15 de febrero. A partir del 15 de febrero. Ahora, para terminar, ustedes, lo hablamos el otro día en relación al tema del COVID, se estaba digamos, implementando la campaña de ir de buscar, digamos, de no esperar que la gente venga, sino ir a buscarla. Se está yendo a las playas, se está yendo a los mercados, a los centros comerciales, incluso a los hogares, ¿no? Lo cual... Exactamente. Sí. Estas jornadas nacionales de vacunación no solamente es que la vacuna que se ofrece todo el tiempo, incluso feriados, sábados, domingos, en los establecimientos de salud, también en estas jornadas se aperturan lugares externos donde hay aglomeración de personas que podrían en ese momento ofrecerles la vacuna, pero también brigadas que van a ir a las casas buscando justamente a esas personas que tienen alguna grave vulnerabilidad y no pueden acudir por diferentes motivos, pero además aprovechamos en ese momento de visitar a las familias. Si hay un adulto o a un niño que no tiene
su esquema de vacunación completo, se aprovecha y se puede vacunar, porque no solamente vamos a las casas con una sola vacuna, se van con todas las vacunas del esquema regular para poder cerrar brechas de vacunación en la población. Doctor Díaz, le agradezco mucho por la información y acá estamos, ¿ah? Acá estamos. Yo creo que es muy importante que esta información se difunda y que la gente sea consciente de que tenemos un sistema de salud que está bien lejos de ser lo que debería ser y que lo peor que le puede ocurrir a un ciudadano o una ciudadana es enfermarse y que la mejor barrera que podemos hacer contra el COVID, la influenza, el sarampión y muchos otros males es la vacunación, ¿no? Porque enfermarse puede ser tener un pie al otro lado. Gracias, doctor Díaz. Muchas gracias, David, por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Y hay gente que se opone a esto de la vacunación. Ya quisiera verlos expuestos a enfermedades y tener que ir a hospitales públicos a atenderse, a ver si no cambian de opinión. Ha sido el doctor Cristian Vélez, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, que ha estado con nosotros.